te bendiga. El Señor está con vos. El Señor es tu fuerza. Él es tu ayuda, tu bendición. Como dice Efesios 8:10, hermanos míos, mantengámonos firmes en el Señor, en el poder de su fuerza. Mantengámonos y siguiendo adelante con alegría, con gozo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Por ese motivo nosotros queremos alabar su precioso nombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él vive. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Que el Señor te bendiga.
que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré,
Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Nos hemos reencontrado en su casa en esta fría noche. Pero hay un calor sublime, un calor que viene del cielo, un calor que nos abriga acá en su casa, y es el calor de Jesús. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. Disfrutamos de esa presencia tan hermosa de Dios. Quiero invitarte, mi querido hermano, hermana, a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6, versículo 33. Bueno, tal vez algunos pueden decirlo de memoria, pero lo vamos a leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran todas estas cosas a las cuales él hacía referencia? Está en el contexto del pasaje: el alimento, el abrigo, la bebida, las cosas materiales. Las cosas materiales. Si lo volvemos a leer, entonces clarificamos esto. Jesús les dice a sus discípulos y a todos los que le rodeaban: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales para la vida os serán añadidas. Os serán añadidas. El tema en esta noche que vamos a desarrollar es la bendición de la añadidura de Dios. La bendición de la añadidura de Dios. Ya hace varias semanas que en un momento de oración el Señor me puso la idea de la añadidura. Entonces empecé a trabajar en la búsqueda de situaciones en donde aparecía este término. En el Antiguo Testamento aparece 75 veces. Añadir, añadidura, siempre con el mismo significado. En el Nuevo, 17 veces. En total, en la Biblia aparece 92 veces. Evidentemente, con distintos contextos, significados, pero es una palabra prominente. En nuestro lenguaje castellano significa añadir, aumentar, sumar. Lo que se añade a algo que ya se tiene. Incorporar una cosa a otra. Poner junto a algo que ya tenemos. Usted va a comprar 1 kilo de papas y pesa 1 kilo con 50 gramos. Y el vendedor le dice, pesa 1 kilo con 50.
pero yo le voy a cobrar 1 kilo solamente. Esos 50 gramos es la yapa, es la añadidura, nosotros diríamos, por haber venido a comprar a mi negocio. ¿Sí? Entonces, es algo extra que nos beneficia. Comparto una idea y la vamos a ir viendo de diferentes formas. La bendición de Dios es por gracia. Toda bendición de Dios nace como un regalo. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Dios por gracia le da la salvación a las personas por la obra de Jesucristo en la cruz. Quiere decir que esa bendición poderosa de Dios viene como regalo. No ocurre igual con la añadidura. La añadidura de la bendición de Dios viene como respuesta a nuestra obediencia de fe. Hay cristianos que solo viven en la bendición, pero nunca experimentan la añadidura. Ese es el tema de esta noche. Dios desea que experimentemos no solo la bendición por gracia, sino la añadidura que como respuesta de amor viene a nuestras vidas. Y fíjese que el texto es tan simple, a la vez tan profundo, que nos lo muestra con absoluta claridad. Buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá como un extra, como un beneficio sobrenatural de Dios, las cosas materiales. Maravilloso. Es una añadidura a nuestra obediencia de fe de buscar primero las cosas del cielo, las cosas espirituales. Ahora bien, tantas veces intercambiamos el versículo. Entonces nosotros decimos lo siguiente: busco primeramente las cosas materiales y las cosas espirituales en el tiempo, en la forma y en el deseo que puedo realizarlas. Se altera totalmente el significado. Y en este tiempo de pandemia, donde seguramente de distintas maneras existen apreturas económicas superiores a las anteriores, corremos el peligro de intercambiar el orden del versículo bíblico y perder la bendición de la añadidura de Dios. Ahora, eso lo sabe Dios. Aunque uno de pronto que está al frente de la obra y lo percibe, pero es Dios el que conoce el corazón. Y es Dios el que actúa, el que activa su bendición y su añadidura a esa bendición. Hice algunos círculos. Mire su Biblia, por favor. Mas buscad, dijo Jesús, como un mandamiento. Es una decisión la que tomamos nosotros en buscar.
yo decido, yo deseo, yo me comprometo en aquello que dice Jesús. Buscar. Luego aparece el término primeramente. Es un término de orden, de prioridades, de valores. Si Dios está primero en mi vida, lo voy a buscar. Voy a buscar su obra, su servicio, mi tiempo devocional con Él. Lo abrazaré, oraré, bendeciré a los demás. Lo espiritual es relevante y prioritario para mí. Buscad, dice Jesús, primeramente el reino de Dios y su rectitud y su vida, el reino de Dios. El Señor Jesús en sus primeros mensajes dijo: el reino de Dios se ha acercado, porque el rey es Él. Y toda aquella persona que tiene un encuentro verdadero y real con Jesucristo, recibe al Rey, al reino de Dios en su vida, al gobierno de Jesús, al señorío de Jesús sobre su vida y pertenece al reino de Dios. Gloria a Dios. ¿A quién pertenece usted? ¿Es parte del reino de Dios? Entonces, Jesucristo el Señor es tu Rey, es mi Rey. Es el que gobierna en y sobre nuestras vidas. El Rey es el que gobierna. Entonces, busquen primero el reino de Dios. Entréguense totalmente a mí, dice Jesús. Confíen en mí. En mí van a encontrar la vida y los recursos para enfrentar cada uno de sus días. Ejerzan fe en mi palabra, no en las circunstancias. Añadiríamos hoy de la pandemia. Todos los días la pandemia nos trae novedades. Novedades de cosas, yo no dejo de asombrarme, que hace un año eran absolutamente prohibidas. Pero hoy la ciencia ha flexibilizado, no sé si por presiones políticas, yo no estoy en ese reino, y ahora sí se permiten. Hace un año no se podía permitir una segunda dosis diferente en su composición a la primera dosis. Estaba prohibido en todo el mundo, para todas las marcas de laboratorio. Hoy ya escuché ya varios científicos argentinos en donde ya se está hablando abiertamente de que hay por lo menos 2 que pueden combinar con una primera dosis de otra marca. Antes era imposible. ¿Cómo cambia el hombre? Y tal vez dentro de unos meses nos vamos a encontrar con otras novedades. Dios no cambia. Dios es fiel. Su palabra es inmutable. Lo que el Señor dijo en el momento en que se vivió la escena y fue escrito, es lo mismo que tenemos registrado y que nos vuelve a decir: buscad primero el reino de Dios y su rectitud. Las demás cosas vendrán como añadidura de parte de Dios.
¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Buscamos primero el reino de Dios o buscamos primero mis propios proyectos e intereses por sobre el reino de Dios? Seguramente que podré lograrlos. ¿Por qué no? Pero Dios no está trabajando en esa situación. Es el esfuerzo y el logro humano, pero Dios se retira porque el principio nos enseña otra cosa. Cuando yo le digo a Dios, yo puedo lograrlo sin buscar el reino de Dios, sin comprometerme contigo, yo puedo lograrlo, le estoy diciendo a Dios, vos no estás en primer lugar en mi vida. Yo puedo vivir sin ti. Yo puedo prescindir de tu presencia en mi vida. Si de pronto entiendo que te necesito, te buscaré. Mientras tanto, tengo la fuerza, la sabiduría y las posibilidades para lograr mis proyectos. Y en este tiempo, en el que muchos se acostumbraron a creer que tienen el control de todas las cosas, Dios nos ha demostrado claramente que el hombre no tiene el control de las situaciones ni de las cosas. Que el hombre vive envuelto en una nube de incertidumbre. Que hay un montón de pronósticos acerca del futuro, pero ninguno es certero. Porque ni los científicos, ni los políticos, ni los economistas saben cuándo va a finalizar la pandemia en el mundo. Dios sí. Nos conviene abrazarnos a Él, porque hay una añadidura en ese abrazo. Hay una seguridad para mi vida terrenal y para mi vida eternal. Me gusta tanto el Proverbios 10:22, que dice: la bendición de Dios es la que prospera, es la que enriquece. Y acá aparece el término añadir. Y no añade tristeza con ella. Ese es el obrar de Dios. Cuando el hombre se independiza, y el cristiano también, de Dios en buscar sus logros, aparece tantas veces el fracaso, el dolor, el error, la tristeza. De pronto se alcanza algo, pero el costo es muy, pero muy elevado. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Es interesante que cuando Jesús habla a las gentes en esta ocasión, Jesús dice que independizarse del reino de Dios, no colocarlo en primer lugar, va a generar en las personas ansiedad, preocupación. Y ese es el tenor de todo el pasaje. La ansiedad. Fíjese que los psicólogos y los psiquiatras están dando turnos espaciadamente
por la cantidad de atenciones que tienen continuamente. La gente se encuentra sofocada por esa ansiedad y esa falta de control de todo aquello que nos sucede, El Señor Jesús dijo que la preocupación, la ambición, el afán nos enferma. Causa enfermedades emocionales, físicas, y no logra absolutamente nada. Él lo expresó así: por más que yo me preocupe, no puedo añadir a mi estatura 45 centímetros. ¿Qué quiso decir? Es inútil. Yo no sé lo que va a suceder dentro de una hora con mi vida. Yo no sé lo que va a suceder en el día de mañana. ¿Ustedes creen que algunos de los que vivían allí en Estados Unidos, en el edificio que en una milésima de segundo se desplomó en tierra, lo sabían? Hubo un descuido en el mantenimiento, eso sí. En el 2018, en una investigación que se había hecho, hubo una advertencia de que peligraba, pero vio cómo somos los seres humanos. ¿Quién iba a pensar que semejante mole de cemento se iba a venir abajo así? Pensarían, algún día se agrietará una parte, pero no como se desplomó. Y Dios nos muestra que no estamos en control de las cosas. La preocupación, la incertidumbre, el dolor están golpeando la vida del hombre. Pero mire qué cosa maravillosa. Jesús da dos respuestas a este tema. El primero es: Jesús dice, basta cada día su propia problemática para vencer la incertidumbre, la ansiedad que nos provoca tantas veces buscar lo material por sobre lo espiritual. Jesús dice, vivan un día a la vez. Un día a la vez. No añadan más días. Ustedes no saben lo que puede suceder en el futuro. Y el segundo consejo es el que estamos hablando. Busquen primero el reino de Dios para recibir la añadidura sobrenatural de Dios. Pensaba en un ministerio que tuve allá por el año 2000. Estábamos comenzando esta iglesia en San Martín. Pero una vez al mes, de jueves a domingo, teníamos reuniones en Santa Rosa, en Corrientes. Y era un tiempo difícil donde yo no podía distraer literalmente un peso. Entonces, en los viajes, que eran muy largos, 12 horas de ida y 12 de vuelta, no los distraía para nada. Lo que recibía en el micro, que podía ser un café o un jugo, depende del clima, lo tomaba, pero nada más. Justo. Pero viajaba con tanta alegría, tenía un radiograbador chiquito, ponía los cassettes de música, de alabanza, y lo disfrutaba y lo celebraba. Luego allá también. Cuando iba de acá, llevaba mi valija con la ropa. Cuando volvía, y ahí está la añadidura de Dios. A eso traía una bolsa llena de cítricos, de flores, de plantas que la gente me regalaba.
no podía traer más, porque era imposible, no tenía las fuerzas para mover una valija y una bolsa llena. Y yo decía, esta es la añadidura de Dios, el regalo extra de Dios, la multiplicación de Dios, por buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vino a mi mente Malaquías 3:10 al 12. Es un pasaje extraordinario, tal vez de los pasajes únicos en la Biblia donde Dios nos llama a desafiarlo a Él, a probarlo a Él, para conocer su bendición, su lealtad y su poder para aquellos que confían y obedecen a Él. Dice el versículo 10, traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese es la muestra de buscar a Dios en primer lugar. Ese es el objetivo, esa es la bendición. Ese es el amor del corazón que se derrama en creerle a Dios. Entonces viene la doble añadidura de parte de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Y verán si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Una obra sobrenatural de Dios. Dios dice, con mi añadidura de bendición, el 90% que ustedes van a administrar va a dar más frutos que si lo hubieran reservado el 100%. La matemática de Dios responde a la fe. Es la añadidura de su bendición por nuestra obediencia a Él. Ahora dije que es una doble añadidura. ¿Cuál es la segunda? Y reprenderé al devorador. El devorador es el diablo. Lo que no le damos a Dios, el diablo se lo lleva de nuestros bolsillos. Traba el avance nuestro. Y Dios dice, no solo les abro la ventana de los cielos como añadidura, sino mucho más. Desactivo el obrar del diablo sobre vuestras finanzas, sobre vuestros trabajos, sobre vuestro hogar, sobre vuestra salud. Qué maravilloso que es Dios. Qué maravilloso. La doble añadidura de Dios. Mire, en el año 82 estábamos pastoreando en la iglesia de Saavedra y entramos en un programa internacional, Buenos Aires al encuentro con Dios, que ya había comenzado en la ciudad de Lima, en Perú. Y ahí tuve oportunidad de conocer a una persona que la había leído en las biografías, y esa persona es Roy Letourneau. Roy Letourneau, él, su padre, toda la familia, tienen una empresa de máquinas viales internacional. Internacional porque Dios los prosperó. Los prosperó porque le creyeron a Dios. Puedo ver su figura
flaco, alto, enérgico. Dios los prosperó tanto que la empresa y la familia vive con el 10% de sus ingresos. El 90% lo da la obra de Dios para sostener misioneros y generar y construir templos en distintas partes del mundo. Vive con el 10%. Bueno, estuve muchísimas veces en Lima. Acá está Gloria, que podría reafirmar. Los templos de la Alianza en Lima son de 5.000 a 10.000 personas construidos. En su mayoría son microestadios por las ofrendas de esta empresa, que generó un avivamiento grande en la década del 80 hasta el día de hoy en todo Perú. En todo Perú. Usted puede ver que hay un templo majestuoso para 5.000 personas, pero en la otra manzana está toda la planta educacional, escuela primaria, secundaria, universidad, todo de la iglesia. Entonces, fíjese, nosotros estamos teniendo problemas para encontrar el lugar para los preadolescentes. Compramos el gazebo, pero no sirve para el verano. ¿Y ahora qué? Para que nos demos cuenta, ellos tienen plantas educacionales inmensas, porque una familia le creyó a Dios. Y Dios le da una bendición tan extraordinaria que pueden vivir con el 10% de sus ingresos. El resto, Dios bendice a otras obras en todas partes del mundo. ¿Sabe? Para traerlo a nuestro contexto, el templo de Vicente López se compró con ofrendas de Canadá, de Estados Unidos y de Roy Letourneau. Y el templo de Saavedra también. Para que usted se dé una idea, ¿no?, cuán cercano a nosotros también. Qué extraordinario. Lo que Dios puede hacer, cuando le creemos, no una vez, toda la vida. Toda la vida. Y lo ponemos a Jesús en primer lugar para nuestras vidas. Usted está tomando nota, verá que la bendición y la doble añadidura de Dios puede ser material o espiritual. Ahora le voy a contar otra historia. Es la del rey Ezequías. Si usted está notando, 2 Reyes 26. Dios le dijo al rey Ezequías, por palabra profética de Isaías, tu tiempo en la tierra se ha terminado. 2 Reyes 26. Tu tiempo en la tierra se ha terminado. Y Ezequías, que había tenido un buen ministerio como rey, se quebrantó. Le puso a llorar. Se puso contra la pared, llorando desconsoladamente. Y habla con el profeta Isaías, acongojado. Entonces el profeta va y habla con Dios. Y Dios dice, dile a Ezequías. A mí me conmueve esto. Que yo he visto sus lágrimas. He visto su dolor. Y le voy a añadir 15 años a su vida. Extraordinario que Dios. Yo cuando usted en las sombras de la noche llora, se siente sola, solo, triste, tal vez
enlutado, con dolores. Uno dice, por ahí ni su esposa ni su esposo que duermen al lado lo perciben. Pero Dios sí. Dios sí. Dios vio las lágrimas de Ezequías soberanamente. No siempre ocurre así. Pero Dios le añadió 15 años. Su añadidura. El término ahí aparece. Yo le añadiré 15 años. Me hace pensar en un hombre de Dios que con Irma conocimos en nuestro primer ministerio en Tapalqué, en la provincia de Buenos Aires. Este pastor se llamó Septimio Bernardini, un paladín de aquellos tiempos, un prócer, un apóstol, aunque jamás usó ese título. Y él pasó una prueba muy difícil. Enfermó gravemente su esposa, tenía el cuarto hijo que todavía era muy niño y se moría, le quedaban horas, ya había sido descartado por el médico, posibilidad alguna de salvación. Y yo viví en esa casa, así que lo tengo ahí latente, detrás de la casa pastoral, al costado del templo. Él tenía un sembrado muy grande y en el fondo tenía en ese lugar una mesita y una silla. Y buscó a Dios con todo el corazón y le pidió a Dios, como base de esta palabra, 15 años de salud para su esposa, para que su pequeño hijo ya fuera joven. Quienes lo conocimos y sabemos la historia de nuestra denominación, sabemos que ha sido así. Dios se lo concedió. Dios se lo concedió. Qué bueno que es Dios. Las añadiduras que Dios tiene en el corazón para darnos y que de pronto las perdemos porque no le creemos. Y al no creerle, no confiar en Él, no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, perdemos la oportunidad de recibir esa añadidura de parte de Dios. Esa añadidura de bendición. Quisiera concluir con esto. Usted y yo sabemos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, 8, 3 y 4, se nos habla de que las oraciones de los cristianos, de los santos, están delante de Dios y que nuestras oraciones son como el incienso, como un perfume que sube a la presencia de Dios. Pero yo encontré una diferencia. Y a mí me bendijo. En Apocalipsis 5:8 se nos dice, en esa escena del cielo, en que las oraciones están en el incensario y que son como el incienso delante de Dios. Pero en Apocalipsis 8, 3 y 4 hay una diferencia. Y la diferencia es extraordinaria. Dice lo siguiente:
que estando el incensario con las oraciones delante del Señor Jesucristo en gloria, se le colocó, se añadió, ese es el término, otra vez añadir, se añadió a las oraciones de los santos en el cielo mucho incienso, mucho perfume por parte del ángel de Dios. Dios perfuma nuestras oraciones con incienso en el cielo. ¡Qué maravilla! Dios añadió mucho incienso. Bueno, me hace pensar. Cuando yo elevo a Dios mi oración, en esa búsqueda de Él, en ese buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi oración tiene perfume, tiene incienso, llega perfumada a la presencia de Dios, o Dios tiene que añadir incienso. Mire qué interesante. El sacerdote tenía el altar con los carbones encendidos, tomaba el incensario de oro, tomaba con las tenazas los carbones encendidos, los ponía en el incensario y luego tomaba un puñado de incienso machacado y lo tiraba arriba para que al encenderse con el fuego perfumara la ofrenda y todo el habitáculo que simbolizaba la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! Esa es la figura. Y me pregunté, ¿cómo hago yo para que mis oraciones tengan la añadidura del incienso, del perfume que llegue y agrade al corazón de Dios? ¿Qué es lo que tengo que machacar, triturar? ¿Qué es lo que tengo que quebrantar? Mi corazón. Mi corazón. Me humillo delante de Dios. Me quebranto delante de Dios. Derramo mi corazón delante de Dios como Ana. Primero lo busco a Él. Y luego lo abrazo y le digo, papá, querido Dios, Padre mío, estas son mis necesidades. O estas son las necesidades de tal o cual persona que traigo delante de ti con el perfume de un corazón quebrantado. A mi oración añado ese incienso del perfume por ti. Esto transformaría la vida de oración nuestra, totalmente. Dios deja de ser el almacenero que responde a mis pedidos, necesito esto, aquello, bendice a cual, a tal. Dios sería el Señor de mi vida, el Rey. Yo viviría las bendiciones del reino, pero mucho más en la añadidura de la bendición de Dios. Es lo que Dios quiere. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas de la vida
vendrán como añadidura al ejercicio de nuestra responsabilidad, por supuesto, pero no prioritariamente. Dios es el que prospera. Dios es el que prospera. Una de los ejemplos que siempre cuento es el de una querida familia que vivía en el barrio popular allí en Suárez, La Cárcova. Y ellos vivían mal, con muchas carencias, no solo lo material, lo espiritual, lo emocional, lo familiar, hasta que llegamos a su casa, especialmente Irma, que trabajaba con los niños, y los iba a buscar por los niños que los mandaban a la iglesia. Y se convirtió toda la familia. La bendición de Dios sobre toda la familia. Pero lo interesante es que Dios los sacó de ese lugar. Dios los prosperó materialmente. Alguno de ustedes los conoce, sabe de quién hablo. Y Dios les permitió a mi querido hermano José tener en Pacheco una casa donde es tan grande el terreno que han construido sus hijos y demás, también está su parte. No solo para él, para bendición de toda la familia. ¿De dónde lo sacó Dios? Se convirtió en serio. Vivió y vive todavía, José, en la bendición de Dios. Pero no, perdóneme, en la añadidura de Dios, que es más grande. ¿Por qué? Porque la bendición viene por gracia. No hay mérito nuestro, pero la añadidura viene por nuestra fidelidad a Dios. Esa es la diferencia sustancial. Queridos hermanos, el diablo va a susurrar siempre que hagamos lo contrario de lo que Dios nos manda a hacer. No pierda la bendición de hacerle caso. No pierda la oportunidad de confiar en Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y yo sé que de lo que he predicado, hay muchísimos que aquí presentes podrían pasar aquí al frente y dar testimonio de que Dios es fiel. Vive más allá de la bendición. Vive en la gran bendición de la añadidura de Dios sobre tu vida, espiritual, material, física, familiar. La bendición de la añadidura de Dios. El único obstáculo es si cambiamos el orden de la promesa. Quisiera que por unos minutos cerremos nuestros ojos y pensemos: si estoy en ese camino, renuevo mi fidelidad a Dios. Pero si no lo estoy, Dios me invita a un reencuentro de fe con Él, a confiar en Él.
Quita todo obstáculo de tu vida que te robe la añadidura. Decide dejarlo. Habla con Dios y comprométete con Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu añadidura. Gracias porque tú eres fiel. Abrázanos en esta noche. Abraza a mis hermanas, a mis hermanos. Toca a cada uno de nuestros corazones para que sea una realidad esta bendición en nuestras vidas. Señor, quebranta mi corazón y el de cada uno de nosotros, para que este ruego, para que esta oración tenga la añadidura del incienso y que llegue como perfume a tu presencia. Visítanos. Renueva tu pueblo. Pone tu mano de protección sobre cada hija, hijo tuyo, sobre cada niño, sobre cada adolescente, joven, adulto, anciano. Oh, guárdalos en la sombra de tu presencia. Nos pondremos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Haz una obra maravillosa, Señor, a partir de hoy en la vida de muchas familias. Sobrenatural, porque la añadidura es sobrenatural. Viene de ti, del Padre de las luces, del Dios que habita en las alturas y en cada corazón de los que te creen. Recibe una nueva dimensión de fe, mi hermana, mi hermano. Recibe algo nuevo de Dios en esta noche. Una nueva dimensión de fe, de confianza. Abraza a Dios y dile: de aquí en adelante te creeré. Tu palabra es verdad. Quiero vivir en la añadidura de tu bendición. Amén. Amén. Nos colocamos de pie, queridos hermanos. Nos vamos a saludar a la distancia. Tenemos una apertura de horarios, pero gire, levante su mano, bendiga a su hermano, a su hermana. Gire, usted lo va a ver ahora acá. Luego tendremos que salir. Dios les bendiga. El martes nos encontramos por el Zoom. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Te esperamos el próximo martes en nuestra reunión de oración. Únete con nosotros para poder aclamar, para poder orar juntos a las 20 horas. Y los sábados aquí también te esperamos. No te lo pierdas. Que tengas una semana gloriosa en el Señor.